Hola a todos, todas y todes. Vamos a comenzar con la primera parte de la clase llamada Estrategias creativas para vencer el pánico. En esta primera parte vamos a hablar de una historia moderna. La búsqueda de la representación de lo real, que más o menos dominó la escena del arte hegemónico, también determinó las estrategias creativas, ya que todas las energías se concentraban en dominar a la perfección las técnicas para lograr así una mejor calidad en aquella representación, tanto en las disciplinas del dibujo y el grabado como en las de la pintura y la escultura. Pero la revolución industrial a finales del siglo XIX y las dos grandes guerras mundiales en el siglo XX generaron un cambio de paradigma tan radical que los artistas ya no se contentaron con dominar la técnica, sino que buscaron nuevas maneras de expresión para dar cuenta de las transformaciones que se vivían, muchas de ellas con un sentido muy dramático. El entorno cambiaba abrupta y velozmente y con él hizo su aparición en París una figura nueva, la del flaneur. Este personaje, ligado a la vida y obra del poeta Baudelaire y el objeto de estudio del filósofo Walter Benjamin, representa a quien vaga por las calles de una ciudad, callejeando sin rumbo ni objetivo, abierto a todas las vicisitudes e impresiones que le salen al paso. La flânerie, definida como gastronomía de los ojos o arte del vagabundeo, no tiene nada de perezoso en su deambular recreativo, sino que más bien es un modo de aprehender la compleja riqueza del paisaje urbano. Nos dice Benjamin, para el perfecto flaneur, para el observador apasionado, es una alegría inmensa establecer su morada en el corazón de la multitud, entre el flujo y el reflujo del movimiento, en medio de lo fugitivo y lo infinito. Estar lejos del hogar y aún así sentirse en casa. Contemplar el mundo, estar en el centro del mundo y sin embargo pasar inadvertido. Tales son los pequeños placeres de su espíritu independiente, apasionado, incorruptible y que la lengua apenas alcanza a definir torpemente. En su deambular, en su vagabundeo, ¿qué definió la mirada del flaneur? Por supuesto, al objet trouvé, al trabajo de los artistas con lo encontrado. Lo encontrado tuvo lugar en las artes visuales, pero se diseminó rápidamente en la música, la danza, el teatro, generando una revolución tan profunda porque, más que un simple recurso, se trata de una respuesta a una nueva manera de estar en el mundo, de reflejar una cosmogonía, tal como en el Renacimiento lo había hecho la perspectiva cónica. Lo encontrado dio rápidamente lugar a otras estrategias como el collage y el ready-made, o el décollage y el assemblage, que analizaremos más adelante, todas muy entrelazadas entre sí de tal forma que hoy en día es complicado separarlas, pero no es nada difícil reconocerlas. Tal como vemos en esta pieza de Jessica Stockholder, cuya obra les invito a googlear porque, a diferencia de los primeros ready-mades, estos se nos aparecen como una fascinante y fresca explosión de color. Pero regresemos al collage propiamente dicho. El collage acerca dos distancias por cuya fricción surge la chispa poética, dice Benjamin. Creado por Braque y Picasso en 1912, puede ser visto como un recurso que permite incrementar los nexos entre las cosas del arte y las cosas del mundo que nada tienen que ver con el arte. Se haya tan incorporado en nuestras prácticas que ya no tenemos conciencia de cuánto recurrimos cotidianamente a él. Aquí vemos un collage de Antonio Berni en el que el discurso sobre la pobreza de Juanito Laguna se acentúa con la utilización de materiales precarios encontrados en la vía pública. Dice Horacio Zavala, el ready-made es una desviación acelerada del collage y se caracteriza por habilitar operaciones conceptuales muy complejas que le dan un nuevo sentido a la pieza, alejándola por completo del carácter estrictamente funcional para el que había sido creada. Aquí un ready-made muy famoso de Picasso que tiene una particularidad.
mientras que los ready-mades de Duchamp no buscan representar nada, sino presentarse a sí mismos, el de Picasso representa la cabeza de un toro, manteniéndose así bajo el paradigma de la representación clásica, es decir, de la narración, de la que hablábamos al comenzar esta clase y que el arte contemporáneo decide ir abandonando con el paso del tiempo. En 1953, Jean Dubuffet creó el término assemblage, que se difundió a partir de la exposición The Art of Assemblage, celebrada en el Museo de Arte Moderno de New York en 1961. El recurso del assemblage consiste en unir diferentes materiales a fin de lograr un efecto tridimensional, y por eso se halla muy cerca de la escultura. La generación de artistas de posguerra radicalizó el collage para transformarlo en el assemblage, el cual buscaba establecer conexiones entre los objetos más que meramente juntarlos azarosamente, como había sido hasta entonces bajo la influencia de las teorías del inconsciente. El frottage fue ideado por el pintor surrealista Max Ernst en 1925. Es un recurso que consiste en frotar un lápiz sobre una hoja una vez colocada sobre un objeto para conseguir una impresión de su forma y de su textura. Acá vemos cómo Max Ernst manipula el frottage a fin de enriquecer y complejizar sus dibujos. El surrealismo aplicó tanto a la pintura como a la escritura o el dibujo su recurso del automatismo, el cual respondía a la convicción de que la creatividad pura solo pertenece a la naturaleza y que sus bases son lo irracional, el inconsciente, el conocimiento intuitivo y el instinto. Consecuentemente, en el acto creativo la toma de decisiones debe ser inmediata, sin propósitos concretos, dando así gran importancia a los efectos del azar. Muy usado por los surrealistas, el cadáver exquisito es un recurso a través del cual se ensambla colectivamente un conjunto de palabras o imágenes. Se basa en un viejo juego de mesa llamado Consecuencias, en el cual los jugadores escribían por turnos en una hoja de papel, la doblaban para cubrir la parte superior de la escritura y después la pasaban al siguiente jugador a fin de que repitiera la operación. Al cadáver exquisito, los poetas latinoamericanos le llamaron quebrantahuesos. Algunos artistas que utilizaron el recurso creativo del cadáver exquisito para escribir sus prosas poéticas fueron los surrealistas Robert Desnos, Paul Éluard, André Breton, Tristan Tzara, Federico García Lorca, Vicente Huidobro, Pablo Neruda o Nicanor Parra. En la década de los años 50, artistas del llamado Nuevo Realismo francés inventaron el décollage, un recurso que consiste en ir despegando y rasgando los enormes carteles publicitarios callejeros que, a menudo, están superpuestos unos sobre otros. Estos artistas expusieron en galerías, pero también en las mismas calles, pues intervenían con sus décollages la cartelería de papel urbana como si se tratara, y de hecho lo eran, de obras efímeras destinadas ¿a quién? Al flaneur, del que hablábamos al comienzo de esta clase. En 1916, junto a Hugo Ball y Jean Arp, Tristan Tzara fue uno de los fundadores del movimiento antiarte conocido como dadaísmo, un movimiento clave en la vanguardia poética de principios del siglo XX que anticipó la llegada del surrealismo. Tzara escribió una receta para crear poemas dadaístas que permitía suspender los procesos reflexivos conscientes. Aquí la comparto. Dice así: para hacer un poema dadaísta, tome un periódico, agarre unas tijeras, elija en el periódico un artículo de la longitud que desee darle a su poema, recorte el artículo, rápidamente elija con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en la bolsa. Agítelo suavemente, ahora saque cada recorte uno tras otro. Copie las palabras concienzudamente en el orden en que vayan saliendo de la bolsa. El poema aparecerá ante usted y usted
será un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechicera, aunque sea incomprendido por el vulgo. Hasta aquí la primera parte de esta clase. Nos encontramos en la segunda. Chau, chau.